Alejandra Ballini y me da mucho gusto que nos acompañes nuevamente en Intervención, tu espacio en la cultura. Nos encontramos en la Galería 1 del Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa en la exposición de Construcciones, desde donde llevaremos lo mejor del arte y la cultura hasta donde te encuentras, siempre en sintonía con Intervención. Bienvenido. Desde el canon de la belleza griega hasta la abstracción geométrica del cubismo, la figura humana ha sido representada como uno de los motivos recurrentes del que se valen los artistas para producir sus obras tanto en la pintura, la escultura y el dibujo. En Ayer y Hoy en el Arte queremos que descubras un poco más acerca de la figura humana y su evolución con el tiempo. Acompáñanos. ¿Qué es lo que llama tanto la atención en el famoso cuadro Virgen con Niño y Ángeles de Jean Fouquet? Sí, podríamos decir que el contraste cromático de sus partes, la estructura triangular cargada de simbolismos e incluso el pasaje religioso que evoca. Pero ante todo, nuestra mirada se centra en la imponente visión de la mujer representada. Su blanca piel, la frente amplia y la corona que porta, la redondez de uno de sus senos desnudo y el talle frágil que denota la belleza femenina. Sí, evidentemente, la figura humana se sobrepone a los demás elementos como un poderoso imán que nos lleva a la fascinación. La figura humana ha estado presente durante toda la historia del arte, con mayor peso en las disciplinas de lo visual. Ya desde los tiempos primitivos, los hombres gustaban de representar escenas de caza en donde las figuras antropoides predominaban. No es sino con las civilizaciones de la antigüedad occidental cuando surgen los primeros lineamientos para la representación estética de esta constante del arte. Los sumerios y los egipcios concedían a la figura humana potencias mágicas que centraban en las manos y los brazos, por lo que recurrían constantemente a la representación de perfil en lo que a su arte mural se refiere. Pero con los griegos y los romanos se establece el canon de la belleza humana, que marcará gran parte de la representación de la figura humana en la posteridad. Para estas culturas, lo humano estaba perfectamente proporcionado y su representación se dirigía notablemente hacia el realismo y la calidad de los detalles. Durante la Edad Media, la figura humana se supeditó a los motivos sacros, pero con el Renacimiento volvió a surgir, sobre todo con los desnudos que aprovechaban los avances propios de la anatomía recién instaurada. De ahí en adelante, la representación estaría adscrita a la corriente estética del artista, lo que llegó a su cúspide con las vanguardias del siglo XX. Por ejemplo, en el hiperrealismo, la representación se apega con exactitud a la realidad. En el expresionismo abstracto, la figura se diluye entre abigarrados elementos, y en el dadaísmo, esta solo se sugiere. Ahora bien, ya en el plano de lo inmediato, en San Luis Potosí la figura humana como parte de una formación en las artes visuales la encontrarás en el taller homónimo que imparte el maestro Edgardo Regil en el Instituto Potosino de Bellas Artes. Él mismo refirió cuál es el ambiente de esta rama del dibujo y la pintura, con artistas como Joaquín Arias y Eduardo Guerrero. La Escuela Estatal de Artes Plásticas, ahí también dan clases de escultura. Aquí ahorita por lo pronto no tenemos, o parece que se va a hacer, y tuvimos durante mucho tiempo maestros muy buenos como el maestro Joaquín Arias, Eduardo Guerrero, ¿verdad? Fueron muy buenos maestros aquí en la representación de la escultura. Que es muy importante que le dediquen bastante tiempo, no es una cosa que se aprenda de la noche a la mañana, sino que se practique mucho para poder dominar la figura humana. Es uno de los elementos más difíciles realmente para poder hacer un buen trabajo. Te invitamos a no perder de vista esta expresión y al mismo tiempo a descubrir algunas de las obras que presentan a la figura humana como motivo principal de su propuesta. En nuestro talento del día de hoy te invitamos a revivir con nosotros la entrevista que le realizamos al artista visual Rodrigo Meneses. Y es que recientemente fue reconocido con la beca del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en su periodo 2011-2012. No le cambies. Rodrigo Meneses no asume conflicto alguno al tener que elegir entre varias de las expresiones plásticas como la gráfica, la pintura y la instalación, pues confiesa que todas le permiten un acercamiento productivo y además que en ellas se encuentra un hilo conductor que le atrae como tema, la figura humana. Siempre ha sido una constante la figura humana, el cómo representar al ser humano y lo que contiene el ser humano, o sea, la figura humana como un contenedor donde representa lo que somos, nuestras emociones, nuestras historias.
El joven maestro estudió la licenciatura en la Escuela Estatal de Artes Plásticas y posteriormente la maestría en Historia del Arte Mexicano en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente se desempeña como coordinador del área de gráfica en el Instituto Potosino de Bellas Artes y además ejerce la docencia en algunas prestigiadas universidades privadas. Y comenta que este noble ejercicio laboral le permite al artista vivir de manera constante la renovación. Son proyectos mucho más completos y que eso hace que la información que se está dando a los jóvenes sea más completa y la que recibo. Y esto también hace que el acervo cultural que se planea que salga sea también mucho más completo y gente mucho más profesional. Meneses reconoce de dónde vienen sus aficiones visuales y en estos caminos se encuentran los senderos trazados por artistas de la gráfica, ahora considerados clásicos, así como los contemporáneos en otras disciplinas. Hay momentos en donde me meto más a un proyecto y después retomo otro, pero en general lo que hago en grabado y pintura es la misma temática, los mismos elementos. Simplemente tomo uno por cuestiones de tiempo. Entre los reconocimientos más importantes con los que cuenta se encuentra el haber obtenido una mención honorífica en la 17ª edición del Concurso Nacional de Gráfica José Guadalupe Posada. Y de las exposiciones, lo mismo ha mostrado su obra en Zacatecas que en la ciudad de Chicago, Illinois, en los Estados Unidos de Norteamérica. Los que más han significado para mí son las menciones de arte joven, como que son las que más gusto me han dado, las que también el verte exhibido en exposiciones nacionales, pues te confronta con los demás participantes, con gente de tu generación, con las propuestas que se están haciendo. Entonces, por muchos motivos han sido muy enriquecedores. El artista plástico dijo sentirse entusiasmado frente a la energía particular que muestran las nuevas generaciones que se aproximan a la expresión gráfica, pues se asemeja mucho a la expresada por el grabador hidrocálido Posada y a los intereses mostrados por la generación de artistas de 1968. Yo creo y lo que yo observo es que hay una nueva energía que tienen los jóvenes, que los chavos que tienen 17, 20 años traen una energía muy, muy grande y que además con mucha demanda de quiero información de calidad. Pues sí, que se acerquen a los talleres en general de Bellas Artes, que las puertas están abiertas, que cualquier persona pueda acercarse, ver qué es el grabado, cómo funciona, cómo se hace, informarse y saber qué es, y en general los talleres cómo funcionan, y que además es relativamente sencillo el poder hacer grabado, entonces no es exclusivo de alguien que sabe dibujar muy bien, sino es de quien tiene ganas de hacerlo. Vamos a un corte, pero cuando regresemos tendremos la gustada sección Un Instante en la clase D, Técnicas de Pintura, con el maestro Edgardo Regil. También la agenda semanal y lo mejor del arte y la cultura. Ya volvemos.